Bueno, continuamos con la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. Francisco José Vico, quien va a hablarnos de biomimética. O sea, está mezclando dos conceptos, la biología y la mimética, ¿qué podríamos decir que es en este caso? Ingeniería. Ingeniería. Bueno, pues adelante, cuéntanos qué es la biomimética. Y lo dicho, cualquier duda, en cualquier momento, levanta la mano y le acercamos el micro. Bien. Yo quiero empezar pidiendo que Francisco Villatoro abandone la sala si vuelve a quitarle una pregunta a la audiencia. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado, que te estamos vigilando. Bueno, biomimética está en la raíz del carácter interdisciplinar que tiene la ingeniería y la ciencia en total, ¿no? No debemos pensar que un informático está simplemente estudiando la manera de mejorar la memoria de un ordenador o la velocidad de un procesador, sino que en general estamos necesariamente expuestos a otros campos de trabajo y las influencias de esos campos de trabajo nos pueden llevar a líneas convergentes de unas y otras, ¿no? En este caso, la biología y la ingeniería pues tienen mucho en común porque estamos muy acostumbrados a ver en el entorno formas vivas porque ese es el objeto de estudio de la biología, que están muy adaptadas al entorno en el que habitan, ¿no? Por ejemplo, podemos poner la situación de la rana en un estanque que tiene la capacidad de cazar a una mosca. Eso es una tarea tremendamente difícil. Y lo hace porque tiene neuronas que responden selectivamente a un objeto redondo, negro, moviéndose a una cierta velocidad, y esa respuesta lo que hace es directamente disparar la lengua con un determinado ángulo para cogerlo. O sea, es una obra maestra de la ingeniería, se podría decir, si alguien hiciera algo así, ¿no? Sin embargo, lo ha hecho la naturaleza. Hay un libro que se llama, de Richard Dawkins, El relojero ciego, que va directamente a una de las hipótesis que se han trabajado más en el tema de justificar la existencia de Dios, en cuanto a que hay cosas tan perfectas en la naturaleza que solamente han podido ser hechas por un creador. Es decir, que si uno se encuentra un reloj en mitad del campo, no debe pensar que el reloj ha evolucionado y tal, sino que es una cosa que tiene unos mecanismos, unas cosas tan elaboradas y tan precisas y que cumple una función tan exacta que eso ha tenido que ser hecho por un relojero, lógicamente. Entonces, si además de eso nos encontramos la rana que es capaz de capturar la mosca, pues eso ha tenido que hacerlo alguien que sabía lo que se traía entre manos, ¿no? Y sin embargo hay teorías opuestas. En la teoría de la evolución lo que nos viene a decir es que el azar es el que mueve todo eso y esas cosas pasan, simplemente. Perdón, no, pensé que había una intervención. Bien, pues eso es una cosa que inspira a la ingeniería. Es decir, nosotros podemos emular ciertos procesos, podemos emular materiales, por ejemplo, el velcro que está por todas partes ya, que ha subido a la luna incluso, pues está inspirado en simplemente una semilla que tenía unas espinas para defenderse de los animales que se la comían, pero que por alguna mutación la punta de la espina se dobló y resultó que eso era muy útil para engancharse a los pelos de los animales y transportar esas semillas a largas distancias. Pues una cosa tan tonta como esa dio lugar al velcro. Nos fijamos en eso, empezamos a analizar cuál era la clave y empezamos a fabricar cosas de plástico que parecían eso. Y ahora tenemos una forma de sujetar materiales magnífica. Como eso hay una infinidad de ejemplos, ¿no? De que observamos un diseño hecho por la naturaleza y lo copiamos. En el campo de la computación, que no es el campo de los materiales, lo que podemos aprender de la naturaleza es mucho. Por un lado, por ejemplo, podemos aprender cómo funciona el cerebro humano. Podemos analizar el elemento básico de computación, que es la neurona, la célula neuronal. Podemos ver cuál es su interacción con otras neuronas, podemos ver cómo procesa la información de entrada, podemos ver cómo da patrones de comportamiento en un ser vivo que tiene sistema nervioso, y todo eso lo podemos llevar a ecuaciones, lo podemos llevar a algoritmos y podemos simular parte de ese procesamiento, ¿no? Todo el deep learning que ustedes escuchan últimamente, fruto de no solamente de la no investigaciones de Google, sino de las empresas que capta Google en el camino, y
por supuesto, también del plan de marketing que tiene Google por medio, pero que todo eso que estamos escuchando de tantas cosas que se hacen con Deep Learning, pues en realidad no es más que en el inicio una inspiración biológica. La evolución, pues es otra fuente de inspiración tremenda para los ingenieros. O sea, el hecho de que una cosa que en principio no estaba pensada para algo, pero que por pequeños cambios azarosos acaba dando algo útil en esa dirección y nosotros lo podemos mantener, pues es algo muy fácil de formalizar desde el punto de vista matemático, de estudiar, o sea, de analizar y de simular dentro de ordenadores. Entonces, tiene un interés tremendo porque nosotros cuando pensamos en informática decimos, vale, aquí de lo que se trata es de que hay un problema, hay un ordenador y hay un informático que va de alguna manera a encontrar la solución al problema y la va a poner dentro del ordenador para que el ordenador resuelva el problema. Esa es la clave, ¿no? Entonces se trata de delegar en el programador toda la responsabilidad de diseñar la solución correcta, de codificarla, de depurarla y de ponerla en marcha. O sea, su capacidad de imaginación, de análisis, es la que nos va a dar la solución. Sin embargo, estos enfoques son radicalmente distintos. Yo puedo tener un problema formulado y puedo tener una manera de evaluar soluciones. Y un ordenador que está programado con computación evolutiva podría por sí mismo probar soluciones y, como hay una forma de evaluar que es mejor, acabar encontrando aquellas que funcionan mejor. Con lo cual, la responsabilidad ahora no está en el programador, sino está en el algoritmo que busca, intenta y va manteniendo aquello que tiene más probabilidades de llegar a una buena solución. O sea, Paco, estás diciendo que el ordenador es creativo, incluso más creativo que el propio informático que lo programa. Depende de cómo lo quieras ver. Es decir, ¿qué es crear? Tendríamos que empezar definiendo. Si crear es encontrar algo que no se esperaba en un inicio, totalmente. Totalmente creativo, sí. Pero una cuestión, alguien le dice que está bien o que está mal. Me acuerdo con lo que tú hiciste de componer música artificialmente. Alguien te decía esto me gusta o no me gusta. Cuando tú realmente ese ordenador se lo dices, pues Claro, ya dices, pues esto lo que gusta, pues tiro por aquí. Pero en música siempre Y te va a te encontrar sale alguien el que te Justin diga... Bieber ese. Totalmente. Estamos hablando, ya que han nombrado lo de música, Melomix. Sí. Melomix es Sí. algo que me gustaría que explicaras, porque bueno, es creación pero yo de te lo música puedo y estamos acostumbrados a que los artistas, hablemos de personas, ¿no? En este caso de máquinas que crean algo, cuando ven que un aparato, cacharro o software hace lo que hacen ellos, pues la verdad se ponen la mano en la cabeza y pasó incluso con el cine, ¿no? Tanto cuando fue sonoro, como cuando fue en color, como cuando ya estamos hablando que las cámaras eran digitales. Pero, ¿en qué es Melomix? Cuéntalo para Sí. que el público pueda un poquito hacerse la idea Sí, de lo que hablamos de creatividad. Se trataba precisamente de eso mismo que he dicho, ese esquema de si tenemos algo que es capaz de evaluar si algo es bueno o malo, lo metemos dentro de un proceso evolutivo y entonces acaba dando cosas que son buenas, buenas en el sentido de que satisfacen las restricciones que hemos puesto, ¿no? Pues lo mismo, pero para música, es decir, tenemos un sustrato que es capaz de generar composiciones, pero esas composiciones se oyen horribles. Sin embargo, si lo ponemos a través de un filtro que nos va diciendo esto va mejor, entonces pueden acabar siendo buenas. Bien, el proyecto Melomix consistió precisamente en eso, en hacer ordenadores que eran capaces de componer sin ninguna ayuda humana. Y cuando digo sin ninguna ayuda humana no quiero decir que tú le das al botón y sale la partitura. Lo que quiero decir es que tú le das al botón y sale la partitura sin que el ordenador haya visto ninguna partitura previamente. Es decir, todos los intentos previos a Melomix lo que hacían era bombardear el ordenador con partituras de Bach. Eso y lo se que puede salía... probar, me refiero. La web de Melomix Totalmente, sí. yo lo he probado, es decir, que he dado a ver cómo suena. ¿En serio no podemos ponerlo aquí? No porque no estaba previsto, la verdad, pero de todas formas lo que sí podemos hacer cuando este programa esté editado, añadirlo, ¿vale? Para que, bueno, cuando lo vean... Sí, pero sí, vamos, que pueden irse a simplemente- melomix.com. Eso es. .com, ¿verdad? Sí, en Wikipedia están los artículos y ahí podéis ver Y lo pueden enlaces oír, a todo lo publicado y a la música y a todo. Y suena bien, que no importa. Bueno, yo no sé si suena bien, sé que suena como el algoritmo decía que tenía que sonar, eso sí. No, quiero decir que el paso adelante que supuso Melomix es interesante y creo que pilló a la mayoría de la gente, incluso a los expertos, con el paso cambiado, en el sentido de que sabíamos que el ordenador era capaz de producir cosas aparentemente inteligentes. Sabíamos que era capaz de sustituir al ser humano en cantidad de labores. Pero el tema del arte no se podía tocar todavía. Porque ¿Puedo el hacer una arte... pregunta? Sí, ¿A que sí. sí? ¿Algún artista, alguien que pinte, alguien que escriba? No.
¿no? Qué alivio, qué alivio me da. Bien, la cuestión es que el tema del arte parecía como reservado, ¿no? O sea, había como una línea roja ahí que decía, sí, claro, por supuesto que se pueden montar coches en cadena y por supuesto que se puede atender a una persona en la recepción de un hotel, todo eso es fácil, incluso hablar como Siri, ¿no? Pero el arte implica, bueno, el alma, la inspiración, una serie de cosas, ¿no? Y claro, cuando la BBC viene a entrevistarnos y dicen, bueno, todo eso que has contado está magnífico, pero no lo creemos. ¿Podemos probarlo? Pues, como propones. Y entonces nos dijeron, vamos a coger partituras de Iammus y las vamos a dar a un crítico de música contemporánea sin decirle quién es el autor, a ver qué dice. Dije, dáselo. Y se lo dieron. Y entonces el tipo pues, produjo una crítica completísima diciendo que era la primera vez que una obra de música contemporánea le había gustado más escuchada que en partitura. O sea que estos críticos incluso llegan simplemente a disfrutar la partitura, pero luego es horrible de escuchar esa música, ¿no? Sin embargo, el tipo decía que le había llegado incluso a gustar después de varias audiciones. Decía que probablemente tenía influencias de un compositor francés de principios del siglo XIX, quizás más bien un discípulo suyo en concreto, tal. O sea, hizo una crítica completa de la obra, ¿no? Y claro, cuando le dijeron que era un ordenador, el tipo inmediatamente nos escribió diciendo ¿cómo? ¿Cómo habéis hecho esto? O sea, se había sentido un poco engañado, ¿no? Pero aquello salió de la nada, o sea, aquello salió de la misma manera que se enseña a un niño a componer en el conservatorio. Se le dan reglas de composición y se le dice que hay 5 dedos y no puede hacer un acorde de 6 dedos porque tenemos 5, es una cosa muy básica. Se le dice que la disonancia hay que manejarla de cierta manera, se le dice que una flauta no puede tocar pianísimo cuando la orquesta está en fortísimo, porque, no sé, es ridículo, ¿no? Sin embargo, el ordenador empezaba haciendo esas cosas, y cuando salían las primeras partituras, llegaba el músico y decía, no, por favor, esto hay que meter una regla que diga que esto no, ¿no? Y nada, y así fuimos poco a poco creando esa función que guiaba al ordenador para llegar a cosas que sonaban como debían de sonar. Y bueno, se grabó un disco con la London Symphony, con intérpretes de primera línea y fue muy... Sobre todo yo creo que tuvo mucha repercusión, ¿no? Porque fue junto en un momento en el que la inteligencia artificial repuntaba, de los tantos repuntes que ha tenido en la historia de la tecnología, y en este caso, pues nada, era como que ya lo veíamos venir, ¿no? Sí, esto es lo de siempre, esto es que vamos a reducir de nuevo empleos y van a hacer nuevas capacidades, nuevas funcionalidades, pero claro, meterse en el campo del arte, eso ya era un poco más osado, ¿no? Y tuvo mucha repercusión, hubo mucha discusión en foros. Yo recuerdo con especial cariño, digo cariño porque me emocionó un poco, ¿no? La opinión de un chico que era estudiante de, no sé, tercero o cuarto de música en Estados Unidos, y el tipo lo decía con el alma, decía, joder, te levantas por la mañana, vas a desayunar y te encuentras esto en el Guardian y dices, pero bueno, si yo había cogido esta carrera porque suponía que esto era netamente humano y ahora resulta que llegan las máquinas y están haciendo discos, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero es así, o sea, que decir, si se puede hacer tenemos que hacerlo, ¿no? Es como cuando le dicen Paco, al otro... Lo que te he escuchado a veces de hablar de las aplicaciones de la música, por ejemplo, medicina, para tratar insomnio, ¿puedes comentarnos algo de esas aplicaciones quizás más útiles? Claro, claro, por ahí surgió la cosa, es decir, una de las tareas que tienen los... Afortunadamente no hay ningún artista aquí. Por la observación de... Sí, bueno, ya hemos tenido muchas guerras previas. ¿Habéis fijado que ha hecho el test de Turing con la música? Algo parecido, sí. A ver, estamos hablando de las aplicaciones. Sí, quería decir que una de las labores que tiene el investigador es la de conseguir dinero. Porque para financiar pues, equipos como en el de Melomis, que ha tenido hasta 30 personas en plantilla, figuraros en la locura, vosotros que sabéis de lo que va esto, hacía falta una buena línea argumental, ¿no? Y entonces, claro, si simplemente decía, vamos a hacer algo que componga música chula, pues ¿quién te va a financiar eso, no? Sin embargo, si decía, vamos a hacer una forma de terapia totalmente nueva, no invasiva, sin ningún tipo de efectos laterales, que consiste precisamente en llegar a través del oído con estímulos sonoros y que van a producir cambios emocionales que pueden tener efectos curativos. No estoy hablando de la medicina alternativa, ya sabéis, de la que no se debe hablar, ¿no? Sino que estoy hablando de que yo para dormir utilizo música, francamente, o sea, me desconecta. Todos esos problemas que están ahí dando vueltas que no me permiten dormir se apagan porque me empiezo a centrar en un estímulo distinto. O sea, la capacidad que tiene la música para distraer es tremenda. Y si os fijáis, la mayor parte de la música está
hecha de forma artística. O sea, el artista querría que su oyente se durmiera. No, por favor, lo que quiere es que disfrute. O sea, cuando el compositor mete de repente un tutti de orquesta es porque ha ido muy suave y ahora es cuando te voy a dar el susto, porque quiero que sientas algo, ¿no? Claro, si uno está intentando dormir y le viene el tutti, pues no se va a dormir, ¿no? Entonces, podemos hacer que los ordenadores, que no tienen el ego del artista, compongan cosas que vayan si lo ahí. miramos desde el punto de vista budista, como dijo Víctor, igual sí, ¿no? Que lo tienen. Hombre, Bueno, el no, nuestro te no lo quiero tenía, decir. lo programamos sin alma. Claro, se podría programar. No era de interés, no lo programamos. Sí. Bueno, quiero decir, yo lo que creo es que, más que la pregunta de si tienen alma los ordenadores, que es una de las cosas que han salido en este proyecto, para bien o para mal, no era mi intención, pero salió, la cuestión es, los ordenadores nos ayudan a replantear preguntas. Porque si la música solamente podía venir del interior del compositor, de ese efecto inexplicable, o sea, no me pregunten más porque es que no te lo puedo explicar, tal. Bueno, el hecho de que un ordenador componga cosas que el que no sabe que no es un compositor humano se las traga, no se las tragaba solamente el crítico. Recuerdo otra opinión en YouTube de una chica que decía: vale, de acuerdo, sí, esto es un salto adelante, no hay ninguna duda. Sin embargo, a la mitad de la composición, a pesar de que la estuve disfrutando, tuve que parar, porque tenía una sensación rara. Tenía una cosa, la chica se trataba de explicar diciendo que no podía escuchar algo que viniera de un ordenador, porque cuando escuchaba algo que venía de un humano, era una comunicación, digamos, de alguna manera, entre almas o lo que sea, ¿no? Pero si viene de un ordenador que no quería decir nada porque no tiene alma, o por lo menos eso era lo que ella partía, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a estar sintiendo cosas? Entonces, lo interesante de toda esta historia, digamos, el mensaje para llevar a casa es que si el ordenador consigue componer, y esto es una cosa que nosotros perseguíamos por la vía terapéutica, pues ahora resulta que nos enseña cosas sobre la naturaleza humana. Porque pensábamos que la música era un dominio puramente humano y nos encontramos con que no. De acuerdo que no está en la calle. Bueno, sí está en la calle, están los pájaros que cantan, ¿no? Pero claro, dices, claro, pero no va a comparar con un jilguero con Beethoven, ¿no? Bueno, pero esto sí. O sea, esto ya... Depende para qué, efectivamente. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que tenemos que cambiar de tema, pero antes, si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación, es el momento. A ver, sí, al fondo y aquí en la otra parte. Bueno, adelante. Bueno, la música tiene 3 dimensiones: el compositor, el intérprete y el oyente. Sí. De ahí donde sale la música. La música no tiene solamente el compositor. Ahí... En este caso, el ordenador sería el compositor. Pero después viene el intérprete, que a mí me recuerda un poco al señor que estaba en las cuevas y veía un boquete en la pared y dice: de aquí saco un ciervo. O sea, que hay una percepción. Entonces el intérprete, no todos los intérpretes tocan las cosas de la misma forma. ¿Me explico? A mí me dijo alguien un día, me dice: oye, si una partitura se coge, todos tocan lo mismo. Digo, no, porque está la percepción del intérprete que dice: esto lo señalo, esto es importante, y va buscando tesoros. De modo que aquí estamos hablando ya de otra cosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que el compositor, en este caso el ordenador, y después viene el intérprete, que no existe porque lo hace la máquina. Entonces estamos reduciendo mucho el arte, lo estamos reduciendo totalmente, para mi gusto. Bueno, yo lo que creo es que hay una carencia en el lenguaje musical, porque yo creo que el compositor lo que quería era decir una cosa muy concreta, pero le faltan elementos, le faltan símbolos. Bueno, eso es lo que he oído decir a los músicos, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, Paco, destaca el punto clave, que es que la Orquesta Sinfónica de Londres ha interpretado obras de Iamos. Sí, y bueno, y quizá otra lo hubiera hecho diferente, pero si hubiéramos podido expresar todo lo que sonó allí,
Entonces un compositor podría haber puesto todo eso para que sonara exactamente como él quería, me imagino, no lo sé. La cuestión es, hay incluso quien dice que no, que solamente hay una dimensión que es el que escucha, que la música se crea en el cerebro del que escucha. Yo no lo sé, yo no soy filósofo, no me meto en eso, soy ingeniero. Ya, lo sé, por supuesto. Sí. Sí. Está interpretando. Pero hay otros compositores, como por ejemplo Chopin, que pone absolutamente todo lo que el intérprete tiene que hacer. ¿Vale? En ese caso entonces te dice igual. crescendo, decrescendo aquí pedal, aquí no sé qué y no sé cuánto. Y sin embargo, los intérpretes se distinguen claramente unos de otros. Pero entonces no ha dicho todo, entonces quiere decir que la música no es del compositor. La música es del compositor, del intérprete y del que lo oye. Yo he escuchado teoría de todos los colores y la que más me convence... esa teoría es muy fuerte. Hay muchísimas. A lo mejor no la he oído porque la que más me convence, o sea, porque yo estoy aquí para defender un punto de vista, pero... Imagino que como todo, cada vez que... Lo dije yo al principio, cada vez que hablamos de que una tecnología, vamos a llamarlo así, sea capaz de emular a la persona, siempre va a haber un punto de vista crítico, que por otro lado es correcto, claro, porque lo que va a hacer, al fin y al cabo, lo que está diciendo este señor es que falta una parte esencial, ¿no? Es como cada intérprete interpreta precisamente esa composición. Yo voy a decir solamente todo se andará. Es decir, yo creo que en principio... No, bueno, tenemos... hasta ahora no han encontrado utilidad en eso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque es muy interesante, pero da a mucho debate como para dedicarle casi un programa a este tipo de cosas. ¿Alguien iba a hacer una pregunta por ahí también? Me llamo Benjamín, soy del Colegio de Salesianos de aquí de Málaga y estoy estudiando primero de bachillerato tecnológico. En mi opinión, la música está creada por ordenadores, pero por algoritmos que el informático le ha tenido que meter al ordenador para crear melodías que al oyente le guste. Pero lo realmente creo que es complicado es que un ordenador aprenda qué es lo que realmente le gusta a ciertas personas o a las masas y de ahí cree melodías para que le guste a la gente. Bueno, como decía, en el caso de música contemporánea, lo único que se introdujo al ordenador eran reglas de composición. Y en cuanto a qué es lo que debe de ser una regla de composición, como por ejemplo que tenga una extensión determinada, que suelen empezar y terminar de determinada manera, o sea que si tú, por ejemplo, vas nota, nota, nota y llega la última y no anticipas nada, pues la persona se queda como diciendo, ¿ya? No, tiene que terminar de alguna manera, tiene que anticiparte a algo. Bueno, pues eso son reglas de terminación. Y el compositor que nos guiaba en todo esto, pues decía, mira, hay 4 formas de terminar y los programadores iban metiendo las reglas de eso. La función que guiaba el algoritmo simplemente iba ponderando esas cosas y un motor de búsqueda en el cual estaba lo que dije al principio, ese algoritmo evolutivo que tenía la capacidad de representar música por un lado y de combinar, mutar, etcétera, esa música, era el que generaba, ese era el motor creativo, y luego esa otra función era la que iba seleccionando. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna intervención humana, es decir, eso es la teoría de la música, la teoría de la composición musical y nada más. Y cuando salimos de la contemporánea y vamos a la música popular, eso es que ya está todo vendido, vamos, o sea, las reglas de composición son el tatachán, 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 y esto se repite así, tienes 4 posibles ritmos, si el rock es una cosa, si el otro, y aquello salía como churros, vamos, o sea, como churros. Una vez que cogía las restricciones, entonces ahí no había ninguna originalidad, no había nada, son reglas simplemente. Ahora, ¿qué es lo que le va a gustar? O sea, la típica pregunta de la prensa de un ordenador podrá saber cuál va a ser el próximo éxito y tal, eso lo dicen las discográficas, no lo dice el alma humana. Ellos son los que determinan lo que va a gustar a la gente.